Hola, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente por aquí. Gusto verte, gusto ir. Nos pusimos casi de acuerdo con andar del mismo color. Pues claro, fue casualidad. Pero mira, nos va bien estos tonos, creo. Como tiene que ser. Un gusto estar nuevamente aquí. Bueno, que no todos los colores combinan, pero bueno, no sí. Bueno, ¿sabes qué es lo bueno, no? Te digo, como decían, de cuerpo de vagabundo. Sí. Todo queda. Eso ya no es nuestra culpa. Es broma, bueno. No vayan a creer que somos así de pesados. Todo es aquí nada más en la cámara. Es playarse nada más un poquito. Algo de realidad tendrá como todo. Pero no, qué placer. Bienvenido nuevamente a Adolfo Ríos por 2. ¿Cómo se pasan las semanas de rápido? No ¿Cómo se pasa el tiempo? Pero muchas gracias a todos nuevamente por todos los mensajes que nos están haciendo llegar. Y seguimos contestando. Y tenemos hoy un programa bien interesante de una persona, por ahí lo tienes en el tenemos para que cheques y nos digas qué leemos todos sus comentarios. Muchas gracias por participar. Nos vamos a ir poco a poco contestando todos. Y en esta ocasión le tocó a Benjamín Chávez. Entonces, saludos, Benjamín. Gracias por tu abrazo pregunta. Fuerte, Benja. Y él pregunta que es interesante saber de tantos jugadores que se retiran y que no sabemos a qué se dedica. Estoy citando la pregunta, No sabemos a qué se dedican. Conozco casos de algunos que se quedan en el olvido y nadie hace nada por ellos. Por ejemplo, el caso de López Salgado. Sí. Él no lo ubicas, retomando el tema, no lo ubico muy bien. Mira, lo que pasa es que, y está súper interesante el comentario, pero tenemos que irnos al origen. Sí, claro. O sea, lo que representa y lo que representó en aquel entonces, a diferencia de lo actual. Antes no ganaba lo que ganas hoy. Eso es algo que está impresionante ahorita, las es cantidades. Increíble. Lógicamente, se tenía una situación diferente económicamente hablando. Uh-huh. Ciertamente, antes había jugadores que podían llegar a ser profesionales, que puedan llegar a tener un buen contrato, jugar a lo mejor 4 o 5 años como profesional y lo que ganaban no les daba para vivir. Sí. O sea, no les daba para invertir, no les daba para tener una situación de certeza económica ni para ellos ni para su familia. Que aparte algo importante también que lo dices, que lo hemos platicado, es que pues el futbolista empieza a trabajar, porque pues es un trabajo a fin de cuentas, desde muy, muy joven, sí. ¿No? O sea, estás hablando ¿qué te gusta que es el promedio? Unos 13, 14 años, o sea, que ya empiecen a dedicarse, no a ganar, pero a dedicarse como al fútbol laboralmente. Sí, ya empezarían en un tema de fuerzas básicas en donde literalmente no te pagan. Ya cuando empiezan a tener una situación, hoy en día, por ejemplo, en una tercera división, a veces ya ni te pagan. ¿A poco Antes no? En tercera división sí te pagaban. Okay. Entonces sí había un apoyo por lo menos. Pero lo que vas mencionando cuando empieza una carrera no es que se dediquen al 100% en la cuestión de la carrera. Tienen que tener una cuestión de trabajo alterno o de situación de estudios, lo que determina la gran desventaja que se tenía en aquel entonces. En aquel entonces, si tú querías estudiar y jugar, tenías que sacrificarte muchísimo. Cuando yo llegué a Pumas incluso, firmamos un contrato y era obligatorio estudiar. Para mí era muy complicado porque de donde vivíamos en la casa club, para yo tener que llegar a la prepa donde estudiaba, yo tenía que tomar hasta 3 camiones. O sea, tomaba un camión, después un trolebús y después una combi para poder llegar a la escuela donde yo estudiaba. Entonces, imagínate tú, después de un entrenamiento pesadísimo, en las tardes estudiaba y yo entrenaba en la mañana. Entonces, si había doble de entrenamiento, pues no podía ir a la escuela. Sí. Pero a lo que voy con esto es a que de verdad el sacrificio era muchísimo. Y hoy en día, por ejemplo, ya en línea puedes es una estudiar. Maravilla ya. Entonces, en línea estudias en tus tiempos que tienes chance después de entrenar, aunque entrenes doble, a veces hasta en línea en la noche. Entonces, sí, es más ya son temas diferentes. ¿No? Todo ese tema. Pero antes la cuestión económica y la obligación de llegar a ser profesional era diferente. Yo llegué de Uruapan, pero muchos compañeros llegaban de otras partes de la República y muchos de ellos llegaban con cooperacha de la familia para poder llegar.
¿Qué crees que representaba la cooperacha de la familia? Sí, pues que tuvieran que hacer sacrificios ellos, ¿no? Recortes, todo. Sí, pero después cuando él triunfaba... Pues que los tenía que regresar el favor. Una obligación. Claro. Una obligación, y eso no hace diferente ahora, ¿eh? Pues eso siento que sí, como dices, no creo que haya cambiado ese tema, ¿no? En ese tema, que el en jugador específico. tiene hasta cierto modo, incorrecto compromiso, ¿no? Porque así no tiene una obligación de mantener a la familia por el simple hecho que se agradece el apoyo y se agradece el impulso. Bueno, siento, ¿verdad? Creo yo que eso no te obliga a, después de un esfuerzo de una ocasión, pagarle en 20 años. Sí, pero sí, es un tema muy complicado que el futbolista que viene a una situación difícil, económicamente hablando, se encuentra con ese escenario. Sí. Y entonces antes existía ese escenario. Hoy sigue existiendo, pero como bien lo mencionábamos, antes muchos jugadores que llegaron a ser profesionales no les dio el fútbol para poder tener una situación económica estable, y tristemente muchos de ellos, así como ganaban el dinero, al no tener una preparación o una situación de orden financiero, todo lo que entraba se lo gastaban. Entonces, a nosotros nos tocaba ver compañeros que el primer contrato que hacían, en un contrato interesante, lo primero que hacían era comprarse un carrazo. Hijo, yo hubiera sido de esos. El segundo, no el primero, el segundo. El carrazo. Entonces, un carrazo luego. Y aunque estuvieran pagando renta, entonces enseguida cadenas, relojes caros. Entonces, incluso tú veías cuando llegaba la familia y veías a los primos que llegaban a vivir a la misma casa, hermanos, y todos los veías igual, ya con cadenas, y entonces decías, oye, se están gastando todo lo que están ganando y no saben que la situación del fútbol se acaba. Se termina incluso con muchos hasta en un año con una lesión. Y entonces llegué a tener compañeros que, no voy a decir el nombre por respeto, pero por ejemplo cuando yo llego a Veracruz, un jugador que había sido seleccionado nacional, mexicano, mundialista, que ha jugado en equipos importantes, que había sido campeón incluso con UDG, y que fue un gran amigo y me tocó jugar contra él después como compañero. Y cuando llegamos a Veracruz y él termina su contrato, me dice, Adorri, estoy preocupado. Le dije, ¿por qué? Me dice, porque mi contrato termina y ya me están diciendo que no me van a contratar de nuevo. Entonces le dije, pero estás tranquilo, ¿no? Tienes tu casa en Guadalajara, has de haber invertido los años que jugaste y que ganaste. Porque tuvo una carrera larga. Entonces me dice, Adolfo, no tengo nada. Entonces cuando me dice eso, de verdad que te estremece. Me dice, no tengo nada. O sea, se lo gastaron en temas de estar apoyando a la familia, de estarle pagando la carrera a los primos, a los sobrinos, a la gente cercana, y no se preocuparon por ellos. Y hoy día, tristemente, lo que bien menciona nuestro amigo Benja, me parece que es. Benjamín. Tiene razón. Sí, sí. Y ahí entonces entramos Benjamín a un Chávez. tema, sí, Benjamín, entramos a un tema de debate. O sea, desde entonces había y ha habido y hoy sigue habiendo una asociación de futbolistas. Esa asociación que al principio se intentaba con los liderazgos tener una cuestión en la que esa misma asociación tuviera la posibilidad de que los jugadores hicieran una aportación cuando ganas bien, para que al momento de tu retiro tuvieras un beneficio, o sea, como un apoyo fondo económico. De jugadores para jugadores, algo así. Como un Afore, por ejemplo. Okay. Pero nunca se dio, porque cada vez que se quería formar una asociación de futbolistas, la federación decía no, porque ellos pueden poner en huelga la liga. Sí, pues iba a ser un sindicato. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces imagínate tú, que en otros países los hay. Sí, pues debería haber, son trabajadores a fin de cuentas. Pero acá nunca lo permitieron. Cada vez que llegaba un exjugador a punto de retirarse con una gran trayectoria para querer unir el gremio futbolístico, le ofrecían un puesto en la Federación Mexicana de Fútbol. Y se iba. Pues. O en un equipo donde le iban a pagar muy bien. Y se deshacía otra vez el gremio. Hoy en día, hasta donde se intentó y se ha seguido intentando, pero ya tiene un espacio
la asociación, un espacio en la Federación Mexicana de Fútbol. Ok. Pero o sea, es parte de... Es parte de. Ah, pues Entonces no puede ser está absolutamente complicado nada. así. Y ahí, por ejemplo, sí entra el tema en que hoy en día sí hay jugadores, desafortunadamente, muchos han perdido la vida, incluso ya han terminado en la calle. O sea, y es un tema bien claro y bien definido que hoy en día, tristemente, después de que haya habido figuras y que la gente los reconozca y que hoy en día digas, no tiene nada. Sí, está muy impresionante. Que otro punto también, que creo que eso era algo que pasaba muchísimo más antes que ahorita, pues todo el tema de las redes sociales y todo. Antes, pues tal vez un jugador conocido, pues era conocido por el que veía el fútbol, ¿no? O sea, el que veía la tele. No había de que métete a internet, métete a su Instagram, o sea, no había esta accesibilidad a conocer bien a una persona. Entonces, pues sí, si alguien, como dices, ¿no? Que se gastó su dinero y tuvo 15 años de carrera, pero pues terminó, ya después era una persona más. Que eso es lo que está cañón, ¿no? Como algo de tantos años. Siempre es un arma de dos filos. Sí. Todo. Absolutamente todo. Por ejemplo, yo me imagino en algunos de los equipos en los que estuvimos, en donde de repente las malas costumbres de los jugadores, que muchos de ellos incluso terminaron perdiendo la vida por esas malas costumbres, de que se hacía una carne asada y estaba el directivo y estaban los entrenadores y todo, y de repente pues ya el directivo terminaba y se iba a su casa, a su oficina, o el entrenador decía, bueno muchachos, aquí los dejamos, síganse divirtiendo, y de repente ya se empezaba a confundir el tema del asado, y ya terminaban muchos tomando y de ahí manejando, teniendo accidentes y todo esto. Si antes hubiera habido redes, pues todo eso hubiera salido. Pues sí, que son cuidadosos porque sí se han escuchado cosas hoy en la actualidad, pero tampoco, ¿no? O sea, son pocos los que les pasa esas cosas. Pero aún siempre hay alguien que te va a estar grabando. Eso sí. Y en parte, esa es una herramienta, pero también es una situación de responsabilidad. Y qué bueno que hay alguien que digas tú, hijo, es que nos van a grabar, porque ya te cuidas y tratas de ser más profesional. Sí, ya te la piensas dos veces. Pero hoy en día, velo, por ejemplo, lo que dice un Andrés Guardado cuando llegó a nuestro fútbol y regresó, lo que dice los jugadores que Jiménez, Santi, que está en Europa, ¿qué es lo que dicen ellos? Públicamente dicen, acá en Europa son 100% profesionales. Sí. Y en México no. Y es cierto. Hoy en día las redes te dan una situación espectacular incluso para con la cantidad de seguidores que puedas tener, los que se dedican a eso actualmente. Hoy los sueldos que tienen, sí. O sea, lo comentamos del principio del programa, son está impresionante. Impresionantes. No nada más eso. A nosotros no nos tocó tener patrocinadores de marcas como las tienen hoy en día. Hoy, con lo que un jugador gana solamente de patrocinio de marcas, con eso vive. Sí. Sin hablar de temas de contratos, o sin hablar de temas de representación, o sin hablar de temas de comerciales y de todo lo que representan las marcas. No, o sea, y hoy pues ya, muchísimo. O sea, con las redes sociales también ya ellos son su marca. O sea, ya suben un video haciendo cualquier cosa y pues ya pueden generar ingreso de esas cuentas. Pero pues también por eso creo que hoy es más complicado que a algún jugador se le termine el recurso, ¿no? O sea, una cosa es no ser prudente financieramente, ¿no? Cuando tienes una cantidad un poco más limitada. Pero con las cantidades de ahorita también está difícil, ¿no? Pero no creas. No, a ver, pasa seguro, pero... Mira, no hay fortuna que dure... que sea eterna. Sí. Porque literalmente, y no solamente lo vemos en el fútbol. O sea, el fútbol de nuestro país es una cultura. Pero si esa cultura no te preparas para tomar decisiones correctas, o sea, puedes llegar a terminar tu carrera y puedes terminar en la ruina. Sí. Porque así como se presta en una situación de artistas, y tú vas a decir hoy lo que son los artistas y lo que ganan también, lo que son los deportistas en otras disciplinas, deportistas que han llegado a ganar fortunas, una situación impresionante. Por ponerte un ejemplo, Mike Tyson en el boxeo. Bueno, sí, él también se gastó todo, ¿verdad? Llegó a ganar una fortuna impresionante. Sí. Y hoy en día sí lo ves ahora recuperado y rehabilitado. No, pero también pelea ahorita y se gana 15 millones, ¿no? O sea, es otra cosa. O sea, ahora es diferente. Pero él, por ejemplo, lo que ganó en un momento dado fue abismal, y a tener un mundo, incluso hoy en día,
las herramientas que tienen también de las películas y los documentales que hoy tienen Netflix, tienen todas las plataformas, o sea, de toda la historial de que un futbolista haya ganado, un deportista haya ganado tanto y que se haya quedado en la ruina, completamente en la ruina. Entonces, hoy en día, la situación que determina el enfrentar la fama de una manera diferente, porque la fama hoy es tan diferente que ya cada vez que tú pones un mensaje, a nosotros nos llegó tarde toda esa situación de redes, nos llegó tarde, y yo te digo sinceramente, tú me echas la mano muchas veces en la cuestión de redes, tu mamá me echa la mano en cuestión de redes también muchas veces. Mi mamá es la más moderna en redes sociales. Porque nosotros no nacimos con eso. Sí. Entonces de repente nos cuesta trabajo estar subiendo, a veces pasa una semana y yo no subo en X nada. O y tú subes más que yo, creo. Sí, pero lo que voy es a que hoy en día alguien sube algo y en ese instante, no, tiene un mundo de una penetración en la sociedad y de interacción a lo que nosotros no estamos acostumbrados. Sí. Pero literalmente no es que nos dediquemos a eso, pero tenemos que dar pasos para irnos actualizando. Y hoy el futbolista debe ser más inteligente. Pero desafortunadamente, muchas veces, de donde viene el futbolista, la preparación... Sí, el ejemplo y todo, ¿no? O sea, son muchos factores. Exactamente. O sea, son muy específicas las características, en su mayoría, porque obviamente no es regla, pues, pero pues que vienen de un mismo estrato de las mismas oportunidades, ¿no? En el que pues no... Y que ahora eso también ha cambiado. O sea, ahora ya el jugador, muchos vienen con una educación diferente, ya llegan con estudios, ya llegan más preparados, ya llegan con una familia que cubren un tema de educación, todo lo que representa ahora ser futbolista, pero no es fácil. No es fácil. Llega un momento en que llegan y te hacen un contrato millonario en donde estabas en una situación tan diferente y que ahora ya tienes todo. Y entonces no es fácil manejarlo. Si no estás mentalmente listo, mentalmente preparado para eso. Al éxito. O sea, eso te puede acabar con una carrera. Totalmente. Entonces, no está tan simple el tema. Por eso, no solamente en el fútbol, no solamente en lo que representa un deporte, en la vida misma. O sea, tenemos que aprender a tomar decisiones correctas. Ahorren. Exactamente. O sea, inviertan. O sea, sepan que el dinero cuesta mucho trabajo y que a veces cuando llega fácil, en el sentido estricto, de darle el valor del sacrificio que te costó poder tener algo y que eso te dé un ingreso. Si alguien tiene la bendición de ser un influencer y ganar, qué maravilla, pero también es una responsabilidad. Esa responsabilidad es de que por un comentario de un influencer... Sí, se los cierran también. Sí, y hay muchísima gente que le va a hacer caso o no, de acuerdo a lo que él dice, aunque no tenga un respaldo o una preparación para poder hacer un comentario. Por eso es la responsabilidad. Entonces, disfrutemos de la vida, disfrutemos de lo que tenemos, de lo que somos. Agradezcamos también, ¿no? Todo del lo trabajo que se tiene para poder tener un ingreso y seguir siendo ejemplo, porque siempre va a haber gente que va a estar viéndonos, observándonos. Sí, totalmente de acuerdo. Te digo, aquí yo vengo y salgo cada vez más listo. Más zen. Más zen para la vida. Pues un abrazo fuerte para todos y muchas gracias una vez más por todos los comentarios. Síganos y vamos a seguir teniendo muchas más sorpresas para ustedes. Sí, episodio 31 de 1000 que estamos tirándole. Y ya de ahí vemos qué hacemos. Y los que faltan. De la mano de Dios. Que Dios me los bendiga y abrazo para todos. Gracias a todos. Saludos. Buenas tardes.